Padre Celestial, estamos aquí porque tenemos sed de ti. Y en ti están esos ríos de agua viva que pueden saciar nuestra sed. De manera que te rogamos que esos ríos de paz que brotan de ti puedan, Señor, llenar nuestro ser este día. Reconocemos que hemos pecado y por eso en esta hora también suplicamos que perdones nuestros pecados. Rogamos, Señor, que tu manto de justicia nos cubra y que nos alimentes con tu palabra, porque tenemos hambre de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir un tema que lo he titulado La importancia de la salud mental en el tiempo del fin. Desde que Satanás sabe que le queda mucho tiempo, como dije, ¿cuántos estaban despiertos? Desde que Satanás sabe que le queda poco tiempo, él se está enfocando en la mente de nosotros. Y él sabe que si confunde nuestras mentes, él sabe que si las trastorna, él sabe que lo logró. Cuando Daniel estaba en Babilonia y fue probado, él, ¿cómo interpretó la prueba? Que aquella prueba estaba enfocada en qué cosa. Por eso dice que propuso en dónde. Y cuando habla de su corazón, ¿a dónde está hablando? Propuso en su mente, dice, no contaminarse. Porque él sabía que lo que había detrás de aquella prueba era quién iba a controlar su mente. Él sabía que como joven, si dejaba que el diablo le controlara su mente allí en Babilonia, estaba perdido. Él sabía que sus 3 compañeros de la misma manera, si permitían que el enemigo les controlara su mente con el alimento que allá había, él sabía que ellos iban a ser un fracaso. De manera que los 4 propusieron ¿en dónde? En su mente. ¿Qué cosa? No contaminarse con la comida del rey. El enfoque de la prueba en Babilonia, hermanos, estaba en la mente. Y a medida que Satanás le vaya quedando más poco tiempo, más se va a ir enfocando en la mente. ¿Qué logró con la pandemia? Poner en la mente de todo el mundo, ¿qué cosa? Aflicción, depresión, miedo, abatimiento. Ha pasado la pandemia y ya tiene él el siguiente plan mundial para seguir colocando zozobra en la mente, seguir controlando la mente. Y así será hasta el final de los tiempos, cuando tengas que decidir que para comprar o vender, tengas que tener algo en la mente. Y es o el sello de Dios o la marca de la bestia. Conforme el tiempo se va acercando al final, esto va a ir arreciando. La lucha final será por el control de la mente. Y este es uno de los temas que comparto con nuestros pacientes en Shepherd, allí en ese centro de estilo de vida que Dios nos ha permitido levantar. En uno de los temas les hablo de la importancia que tiene la salud mental. Porque ellos llegan atribulados mentalmente por la enfermedad que llevan, al punto que se deprimen. Según la Organización Mundial de la Salud, los problemas de la salud mental
son la principal causa de discapacidad en el mundo en este momento. Pues hay en este momento aproximadamente 300 millones de personas afectadas de la mente. Y cerca de 1 millón cada año están muriendo de problemas de la mente. Es más, ellos dicen que esta va a ser la principal causa de discapacidad en el mundo. Ustedes saben que ellos tienen una agendita por ahí, ¿verdad? Una agenda que le llaman la Agenda 2030. Pues ellos están vaticinando que para el año 2030 la principal causa de discapacidad en el mundo será los asuntos mentales. Ellos vaticinan que 1 de cada 4 personas para el 2030 tendrá un trastorno a lo largo de su vida. Que en una familia promedio, al menos uno de sus integrantes va a sufrir de trastorno mental como depresión, trastorno de ansiedad o trastorno de personalidad. Y por eso es que ahora inventaron el TikTok, inventaron los videojuegos y metieron de todo para trastornar la mente de nuestros niños y para trastornar la mente de los jóvenes. ¿Se acuerdan del joven que les hablé la semana pasada? No se lo dije aquel día, pero ahí lo teníamos en Shepherd. Yo le dije, me vas a entregar el teléfono esta noche. El teléfono tiene radiación y cuando dormimos, si el teléfono está en el cuarto, eso nos está afectando la salud. El teléfono tiene que estar afuera, así que me lo vas a entregar y mañana te lo vamos a dar. Y todos los días de aquí para allá. Oh, hermanos, lo entregó. Pero al siguiente día, al devocional llegó sin Biblia. Todos los días estaba llevando la Biblia. Pero al siguiente día llegó sin Biblia. Y se sentó y tenía una mirada, como ya les dije que era la mirada de él. Y yo dije, wow, cómo le cambió el carácter cuando le quitamos el teléfono. Se lo entregamos y en el día lo andó usando, en la noche nuevamente se lo pedimos, pero nuevamente al siguiente día el devocional no llevó Biblia y la actitud cambió hasta que dijo, me voy. Y terminó yéndose. Pero antes de irse le dimos palabras de amor, le dijimos que le echara ganas, le dijimos que el Señor lo amaba. Y nuevamente aquello que les dije, cuando le decíamos que el Señor lo amaba, el temblor y a golpear en el piso. Y se fue. Los videojuegos, pasar la noche jugando, pasarle en el día jugando, lo arruinaron de su mente. Así que hermanos y hermanas, al menos un integrante, dice la Organización Mundial de la Salud, al menos un integrante de la familia va a sufrir de trastorno mental como depresión, trastorno de ansiedad o trastorno de personalidad. Y debido, hermanos y hermanas, a que nosotros no estamos exentos de esto, y ni lo vamos a estar conforme el fin se vaya acercando, es que veo necesario que estudiemos lo que la Biblia dice al respecto. La Biblia no niega este problema. La Biblia da por sentado desde el Génesis hasta el Apocalipsis que el problema de la salud mental o de la depresión o enfermedades conectadas con la mente, la Biblia da por sentado que han existido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Quiénes fueron los primeros que experimentaron este asunto de la salud mental? ¿Qué hicieron ellos cuando pecaron? Y cuando Dios los busca, ¿qué contestó Adán? ¿Y el miedo qué cosa es? Es una emoción. ¿Por qué tenían miedo?
Ellos fueron los primeros que se deprimieron por causa del pecado. Cuando Caín mató a Abel, ¿se deprimió, sí o no? Dios le dijo, ¿por qué ha decaído? Le dijo, ¿qué cosa? Tu semblante. El pecado deprime. Oh, mis hermanos, las escrituras hablan de esto, de la salud mental, y nosotros no somos ajenos a ello. ¿Quién de ustedes, no sé, seamos honestos, quién en esta semana experimentó algún tipo de tristeza? A ver, levanten su mano. Miren qué honestos son ustedes. Yo también me agüité. A mí ese comisionado me ha agüitado. Porque uno quisiera ir derechito, avanzando, y que de repente uno se siente mal. Cada quien tiene sus cosas. A mí me lleva por ese lado, la depresión me llega a veces por otras cosas. A ustedes les llega por su lado, tal vez con sus hijos. De repente se alteraron, le hablaron mal a su hijo tal vez no reaccionó bien y usted ya se sintió triste. Yo no quería hablarle así. Y ya el hijo también no anda bien. En la casa ya las cosas no andan bien, porque como decía un pastor en un hogar, decía, o somos felices todos, decía, o nadie lo es. Con uno que ande arruinado ya se arruinaron todos. Con uno que ande de mal carácter dañó a los demás. Así que ¿quién de ustedes no experimentó algún tipo de frustración, de decepción, de tristeza, de angustia por alguna cosa? Tal vez no se habló bien con su esposo y él le contestó y la hizo sentir mal. Y no sé, pasó un día, 2 días ahí bastante triste por esa respuesta. O viceversa, o el esposo la pasó así porque la esposa le habló de esa manera. ¿Quién no está triste cuando de repente su hijo resulta de que ahora dice que ya cambió su orientación sexual? Y como ahora está de moda decirlo, ¿quién no se siente frustrado? La vez pasada una hermanita llorando de un lugar por allá me dice, wow, pastor, dice, no tienes idea cómo me parte el alma, dice, que ahora mi hijo dice que se va a casar, pero pues con un hombre. Nunca esperé esto. Yo lo crié en la iglesia. Él se educó con buenos principios. Esto no lo puedo aceptar, pastor. Y no era fácil. Entonces, frustraciones, hermanos, problemas que aparecen a veces en los trabajos, con algún compañero de trabajo que tiene una actitud que uno dice, ¿cómo bregar con él? O con algún jefe. Hay tantas cosas, hermanos, que vienen y prueban nuestro estado de salud mental. De manera que abramos la Biblia y veamos qué dice en cuanto a esto. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Dice la Escritura: la congoja en el corazón del hombre, ¿qué hace? Lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Recuerden que las Escrituras, cuando hablan del corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre. ¿Está hablando de qué cosa? De la mente. Los hebreos, cuando hablaban del corazón, ellos se referían al asiento de las facultades del hombre, donde está la raíz de las emociones, de las decisiones, y ellos sabían que eso está en el cerebro.
También se habla de que está en los riñones, pero casi siempre se conecta con la mente. Pero lo que está diciendo el sabio Salomón acá es que la congoja en la mente del hombre, ¿qué cosa hace? Lo abate. ¿Y qué es eso de lo abate? Es decir, lo altera, lo perturba, lo agita hasta quebrantarlo. Porque la congoja es una emoción que provoca dolor, sufrimiento, genera un ánimo triste y angustioso al punto de que se llega a perder el apetito, quita el sueño y genera un malestar general en todo el cuerpo. Al principio, el ánimo acongojado no es algo que siempre expresamos o exteriorizamos a los demás. Generalmente al principio lo guardamos allá adentro, lo llevamos callado, pero poco a poco va haciendo más daño al punto que nos va robando la alegría, las ganas de vivir, la esperanza y por último hasta la fe. La congoja, como dice aquí la Escritura, conmociona, quita el estado de tranquilidad y crea un ambiente sombrío e incierto en el que se pierden las fuerzas y el espíritu se debilita. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer con ella? ¿Qué hacer con la congoja? No podemos vivir acongojados todo el tiempo. No podemos fingir sonreír o expresar una felicidad externa cuando el ánimo interno está triste. ¿Por qué? Porque eso va ganando terreno poco a poco en nosotros hasta que finalmente lo notan nuestros seres amados. Ellos van viendo que nos vamos transformando, pero no para bien, sino para mal. Y por último, contaminamos a los que tenemos en la casa. Y es tan triste esta condición que el sabio Salomón lo recalca más adelante en el capítulo 15 de aquí de Proverbios. Vea cómo dice acá, capítulo 15, versículo número 15. Dice: todos los días del afligido, ¿cómo son? Difíciles. Todos los días del afligido son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Qué significa esto? Que todos los días son difíciles para el afligido. Sin duda, hermanos, se refiere a ese estado mental y emocional donde hace que nosotros nos concentremos solo en lo negativo. A veces nos concentramos tanto en lo negativo que los días se vuelven malos y deprimentes. La persona se vuelve pesimista y el pesimista tiene lamentablemente un problema, y es que se preocupa por el pasado que ya no puede modificar y se preocupa por el futuro que aún ni ha llegado, de manera que no sabe manejar ni el presente, que es lo único que tiene. Pero eso es lo que hace la mente del afligido. Tiene una visión que no está correcta y afecta a los demás. Y llega a hacer tanto daño que mire lo que dice el versículo 22 del capítulo 17. Capítulo 17, versículo 22.
El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué cosa? Seca los huesos. De nuevo, la actitud mental de uno, hermanos, tiene mucho que ver con la salud, pues dice que el espíritu triste, ¿qué hace con los huesos? Lo seca. Un doctor en filosofía, estudiando esto de las emociones, dijo lo siguiente: las emociones, dijo, lo pueden enfermar a uno. Pueden hacer que se le caiga el pelo a mechones, que se tenga jaquecas insoportables, que se tape la nariz, que te lloren y piquen los ojos y la nariz con asmas y alergias, que se te inflame la garganta con laringitis, que se te resquebraje la piel con erupciones cutáneas y que incluso se te caigan los dientes. Las emociones pueden plegar la parte interna del cuerpo con úlceras e inflamaciones, provocar abortos en las mujeres, producir impotencia en los hombres y mucho más. En fin, dijo, las emociones pueden llegarte a matar. Y si no, preguntémosle al profeta Elías. ¿Qué dice él? Vamos a Primera de Reyes, capítulo número 19, versículo 4. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué les parece? Hasta los hombres más fuertes también se abaten. Este gran profeta había ganado una gran victoria sobre el mal en el monte Carmelo, pero ahora la figura siniestra de Jezabel, la reina de Israel, la mujer de Acab, está haciendo que huya para salvar su vida y se ha ido a esconder en el desierto debajo de un arbusto llamado enebro. La depresión del profeta, el miedo, había alcanzado su grado máximo. En la hora de la prueba, allá en el monte Carmelo, se había exaltado hasta los cielos. Su ánimo había llegado a recordar lo que le había sucedido solo unos pocos días antes. Pero ahora su ánimo lo tiene bien bajo y dice: ¿para qué quiero la vida? Quítamela. Oh, hermano, deseó morir. La depresión lo llevó a desear morirse. Su sufrimiento fue una reacción ocasionada de gran tensión de que lo buscaba la reina para matarlo. Pero ¿cómo es posible que después de estar en la cima, ahora estés en el valle? Es que eso es, hermanos, lo que casi siempre experimentamos los cristianos. A veces después que hemos estado en las alturas, espiritualmente hablando, ya estamos en cuestión de días o al siguiente día o más tarde, ya estamos profundamente bajos. Eso es lo que casi siempre suele venir después de un avivamiento espiritual. Cuando el alma, hermanos, cede ante el desánimo, como lo hizo aquí Elías, la provocación, hermanos, cuando el enemigo trae para causar desastres en la familia, se pone a prueba
el carácter y uno refleja verdaderamente quién es. Elías está en depresión. Y esto nos dice, hermanos, que nadie en este mundo puede morar siempre en la cima de la montaña. Hasta los grandes hombres de Dios experimentaron estos problemas que tienen que ver con la mente. La senda que llevamos, hermanos, es como escabrosa. Hasta un himno hay por ahí que dice que por el árido desierto vamos caminando y el camino es escabroso y los pies sangrantes van, y hasta nos preguntamos que cuánto dista Canaán. Hermanos y hermanas, esta senda que vamos nosotros caminando también tiene sus valles, también tiene sus bajadas. Y si nosotros no estamos preparados, cuando vengan las bajadas, ahí puede haber un peligro para nosotros. Es importante, al mirar lo que está pasando con Elías, hermanos, de saber nosotros manejar la salud mental. Cuando se cae en el desánimo, siente uno que todo el mundo lo oprime y todo el mundo lo deprime. Y así está Elías. Pero cuando uno está así, hermanos, es cuando más uno debe aferrarse del Dios Todopoderoso. La sierva del Señor, hablando de esta experiencia de Elías, vea lo que dice. Parecería, dice, que después de haber manifestado valor tan indómito y de haber triunfado tan completamente sobre el rey, los sacerdotes y el pueblo, Elías ya no podría ceder al desaliento ni verse acobardado por la timidez. Pero el que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amante de Dios, no estaba exento de las debilidades humanas. Y en esa hora sombría, ¿qué cosa le abandonaron? Su fe y su valor. Le temblaron las piernas, como nos van a temblar a nosotros cuando la persecución se arrecie por ser fieles al Señor, cuando la ley dominical se imponga. Oh, mis hermanos, cuando la mente te diga: ¿quieres comprar comida para tus hijos? ¿Quieres comprar comida para tu familia? A ver, ¿has aceptado la marca de la bestia en tu frente? No, yo tengo el sello de Dios. Entonces no puedes comprar. La mente, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, las debilidades humanas van a aparecer allí. Pero aquel que esté aferrado de Dios ahora, el Señor lo va a sostener. No estaba exento, dice, de las debilidades humanas, y en esa hora sombría le abandonaron su fe y su valor. Se despertó aturdido, caía lluvia del cielo y por todos lados había tinieblas, olvidándose de que 3 años antes Dios había dirigido sus pasos hacia un lugar de refugio donde no le alcanzaron ni el odio de Jezabel ni la búsqueda de Acab. Olvidándose de cómo Dios lo había conducido en el pasado, ahora el profeta dice, está huyendo para salvarse la vida. Y llegando a Beerseba, dejó allí su criado y él se fue por el desierto un día de camino. Estaba tan deprimido que ni siquiera quiso llevar a nadie con él. Hay momentos cuando tú quieres estar solo, hermano. No quieres a nadie contigo. Así estaba Elías. Un día de camino, tú te quedas aquí porque yo quiero estar solo. Dice, Elías no debió haber hecho esto. Elías no debió haber huido del puesto que le indicaba el deber. Debiera haber hecho frente a la amenaza de Jezabel, suplicando la protección de aquel que le había ordenado vindicar el honor de Jehová. Debiera haber dicho al mensajero que le mandó Jezabel que el Dios en quien confiaba le protegería del odio de la reina.
Solo habían, dice, transcurrido algunas horas desde que había presenciado una maravillosa manifestación del poder divino, y esto debiera haberle dado la seguridad de que no sería abandonado. Si hubiera permanecido donde estaba, es decir, no hubiera salido huyendo, si hubiera hecho de Dios su refugio y fortaleza y quedado firme por la verdad, habría sido protegido de todo daño. Pero el miedo, la emoción, la salud mental está afectada y él ha preferido huir. El Señor, dice, le habría dado otra señalada victoria, enviando sus castigos contra Jezabel, y la impresión que esto hubiera hecho en el rey y el pueblo habría realizado una gran reforma en el país. Pero resulta, dice, que Elías había esperado mucho del milagro cumplido allá en el Carmelo. Había esperado que después de esa manifestación del poder de Dios, Jezabel ya no influyera en el espíritu de Acab y que se produjera prestamente una reforma en todo Israel. Durante todo el día pasado en las alturas del Carmelo, había trabajado sin alimentarse. Sin embargo, cuando guió el carro de Acab hasta la puerta de Jezreel, su valor era grande a pesar del esfuerzo físico que había presentado su labor. O sea, no había comido, pero Dios lo sostenía, Dios le daba fuerza. Pero una reacción, dice, como la que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito, tristemente oprimía ahora a Elías. Tenía miedo, dice, que la reforma iniciada en el Carmelo no durara. Y entonces, ¿qué cosa? La depresión se apoderó de él. Había sido exaltado a la cumbre de Pisga y ahora se hallaba en el valle. Mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe, pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás, prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía. Él entonces perdió, ¿qué cosa, hermanos? La confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda. Pero ahora, olvidándose de Dios, Elías huye hasta hallarse solo en un desierto deprimente. Salud mental. Completamente agotado, se sentó a descansar debajo del enebro y sentado allí rogó que se le dejara, ¿qué cosa? Morir. Tiene razón el experto cuando dice que las emociones pueden llegarte a matar. Dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres, quita mi vida. Fugitivo, dice, alejado de las moradas de los hombres, con el ánimo abrumado por una amarga desilusión, deseaba no volver a ver rostro alguno. Y por fin, dijo, completamente agotado, dice, se durmió. Y ahora viene la aplicación para nosotros. A todos, dice, nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Días así vienen. Y entonces, tristemente, dices, cuando muchos también, al igual que Elías, pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos, dice, pudiéramos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, miraríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y que luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Profetas y Reyes, página 119. Y así, hermanos y hermanas, las Escrituras muestran a un gran hombre como Elías, deprimido hasta la muerte. Pero Dios no lo abandonó. Pues vean lo que dicen los versículos 5 al 8. Dice:
y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, ¿qué cosa, hermanos? Un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mis hermanos, qué bueno es Dios. No abandonó a su hijo en la depresión. No lo abandonó. Envió a un ángel para fortalecer a su hijo en la depresión. Envió a un ángel para que le llevara alimento y agua para beber. Así que nunca nos olvidemos de esto cuando estemos deprimidos. Nunca nos olvidemos de esto cuando estemos deprimidos y angustiados mentalmente, que Dios no abandona a sus hijos. Pero Elías no fue el único. Vean David lo que dice, Salmo 42, versículos 5 y 6. Salmo 42, versículos 5 y 6. Dice así la palabra: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Aquí nosotros vemos a otro siervo, el rey David, angustiado a causa de la rebelión de su hijo Absalón en su contra. Está abatido por la pena. Pero en medio de la pena, ¿qué hace él, hermanos? Pone su esperanza ¿en quién? En Dios. Se reprocha a sí mismo por estar así y hace de Dios su salvación en aquella hora difícil. Hay ocasiones, hermanos, cuando entablar un diálogo con nosotros mismos nos hace mucho bien. Pero no un diálogo para contemplarnos, no, sino para ver la causa de por qué estamos así y luego poner nuestra esperanza en el Señor. No se nos olvide, hermanos, que Satanás no zarandea la cizaña, él zarandea el trigo. Tengamos en cuenta eso. Si estás siendo atribulado ahorita, si estás siendo atribulada ahorita, si los problemas en el hogar o en cualquier cosa te están poniendo a prueba, ten en cuenta lo que acabo de decirte, que Satanás no zarandea la cizaña, zarandea el trigo. Y por lo tanto, aférrate de Dios, confía en Él. Oh, hermanos y hermanas, en medio de la pena, David dice: en Él esperaré. Él es el Dios de mi salvación. Jesús dijo: Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ustedes para que su fe no falte. No estamos solos. Oh, hermanos y hermanas, el Espíritu de profecía dice que a menudo, dice, las misericordias vienen disfrazadas de ¿qué cosa?
de aflicciones. Y no podemos saber lo que hubiera ocurrido sin esas aflicciones. Cuando Dios en su misteriosa providencia dice, cambia nuestros planes y torna nuestro gozo en tristeza, debemos inclinarnos en sumisión y decir, sea hecha tu voluntad, Señor. Debemos mantener una calmada confianza en aquel que nos ama y dio su vida por nosotros. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. ¿Qué es esperar en Dios? ¿Acaso no es hacer de Dios nuestra esperanza? El Señor dice, contempla nuestras aflicciones con su gracia, las reparte y discrimina sabiamente. Pero miren ustedes, como un orfebre, ¿qué hace? Como un orfebre, vigila el fuego hasta que la purificación, ¿qué cosa? Sea completa. El horno, dice, es para purificar y refinar, no para consumir y destruir. Si estamos siendo probados ahorita, o vamos a ser probados más adelante, el Señor no ha permitido que entremos a ese horno para que nos destruya, sino para que nos purifique. Oh, hermanos, los que confían en Él, dice, podrán alabar sus misericordias aún en medio de sus juicios. El Señor, dice, siempre está vigilando para impartir cuanto más se las necesite, nuevas y frescas bendiciones, fuerza en el tiempo de debilidad, socorro en la hora de peligro, amigos en tiempos de soledad, solidaridad divina y humana en tiempos de tristeza. Dios proveerá. Estamos, dice, en camino al hogar. Aquel que nos amó tanto como para morir por nosotros, también nos ha preparado una ciudad. No hay ciudad en el mundo que sea más bella que la que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Aquel que nos amó tanto, dice, como para morir por nosotros, también nos ha preparado una ciudad. ¿Se llama cómo? La Nueva Jerusalén. Ese es nuestro lugar de descanso. Y no hay allí, ¿qué cosa? Depresión. No hay tristezas en la ciudad de Dios. Ni siquiera hay un lamento en la ciudad de Dios. No se escucharán allí endechas por esperanzas quebrantadas o afectos sepultados. No, todo será paz y alegría. Se dice que nos esperan tiempos tormentosos y debemos saber cómo confiar y cómo aferrarnos a la fuente de nuestra fortaleza. El Señor es bueno con los que confían en Él y no serán vencidos. Espera pacientemente en el Señor. Será para ti una ayuda presente en todo momento de necesidad. El Señor es bueno. Alaba su nombre. Al Señor le agrada que confiemos en Él y en sus promesas. Cree solamente y veremos la obra de Dios. Carta 71 del año 1889. Y el Señor Jesús, preocupado por nuestra salud mental en el tiempo del fin, vea lo que nos dice en Juan 14, versículo 1. Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestra mente. Recuerde que corazón es la mente. No se turbe vuestra mente. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cuando Él dijo estas palabras,
Los discípulos habían entrado en angustia, porque Jesús, su querido maestro, les había dicho que pronto los dejaría. Pero los anima, diciéndoles que su ausencia sería temporaria y que su partida sería para el beneficio de ellos. Así que les dice: como tienen fe en Dios, ténganla también en mí, pues yo también soy Dios, igual que el Padre. Oh, hermanos, no se angustien en su mente. Tengan confianza en mí, les dice el Señor. Él se percató de la turbación que hacía presa en la mente de sus discípulos. Quizás se transparentaba en el rostro de ellos, pero no pasó desapercibida por la mirada divina del Señor. Él conocía los más íntimos pensamientos y también podía ver las heridas que sangran en el interior del ser humano. Y esto, hermanos y hermanas, es un gran consuelo para nosotros, ¿no es cierto? Es un gran consuelo porque el Señor conoce los más graves problemas que tenemos. El Señor conoce todas las tribulaciones que sentimos a veces, que nos ahogan, que inundan nuestro ser. Es más, hay momentos cuando el sufrimiento cala tan profundo que hasta lloramos, pero el Señor también llora con nosotros. Y si no, vea lo que hizo allá en el hogar de Lázaro. Vean ustedes el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Y qué cosa hizo, hermanos? Se conmovió. Y luego el versículo 35 dice que Jesús, ¿qué cosa? Lloró. Así, hermanos, simpatizó Jesús con el dolor y la tristeza de María ante la muerte de su hermano Lázaro. Y así también simpatiza con nosotros cuando sentimos la muerte de un ser amado. El Señor llora también con nosotros. Cuando la prueba es bien amarga y no la soportamos, el Señor simpatiza con nosotros. Al ver a María llorando y al ver a los demás llorando, Jesús mismo se conmovió y lloró con ellos. Jesús, por eso puede entender a los seres humanos, porque Él fue humano, vivió entre los seres humanos y experimentó las tristezas, las angustias y el dolor de los seres humanos. Dice el don de profecía, era una escena triste. Lázaro había sido muy querido y sus hermanos le lloraban con corazones quebrantados, mientras que los que habían sido sus amigos mezclaban sus lágrimas con las de las hermanas enlutadas. A la vista de esta angustia humana y por el hecho de que los amigos afligidos pudiesen llorar a sus muertos mientras el Salvador del mundo estaba al lado, lloró Jesús. Aunque era hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar humano. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. ¿Damos gloria a Dios? Llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. Este es el Jesús al cual estamos adorando esta mañana. Este es el Jesús al cual nosotros servimos. Este es el Jesús el cual hemos aceptado como nuestro Salvador. Este es el Jesús que simpatiza con cada uno de nosotros. De manera que sería bueno preguntarnos entonces, ¿cómo manejar la salud mental después de lo que hemos visto hasta aquí? ¿Cómo manejarla?
Vamos a ver algunos textos. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, ¿cómo manejar la salud mental según este texto? Confiando en aquel que vence los problemas. Confiando en aquel que es vencedor. Porque en Él somos más que cosa que vencedores. ¿Cómo manejar la salud mental? Confiando en aquel que ha vencido al mundo. Ahora leamos Romanos 8:28 para ver también aquí cómo debemos manejar esto de la salud mental. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, ¿cómo manejar la salud mental según este versículo? Viendo el futuro con confianza y que lo que nos está pasando, por el hecho de que amamos a Dios, finalmente contribuirá a nuestro bienestar. Aún las dificultades y sufrimientos de esta vida, lejos de estorbar nuestra salvación, pueden cooperar con ella. El cristiano puede estar a cada paso en las manos de Dios y llevar adelante el propósito de Dios. Cumplir con el propósito de Dios, porque los que han sido llamados conforme a su propósito, porque le aman, todas las cosas les terminarán llegando a bien, trayendo bien. Así que de esa manera hay que manejar la salud mental, pero todavía hay más. 2 Corintios 4, versículos 16 al 18. 2 Corintios 4, versículo 16 al 18. Y aquí la Escritura dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así, hermanos, vemos también que debemos nosotros hacerle frente a las tribulaciones con la perspectiva de la gloria y el gozo futuro. Pablo le hacía frente a las tribulaciones con serenidad y paciencia, y él contrastaba las cosas del presente con las cosas venideras, y las tribulaciones o problemas presentes él las miraba como leves y momentáneas. Cuando usted, en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, en el momento de que está siendo probada la mente, usted compare lo que le está pasando con lo que le espera en la gloria, usted va a superar lo que le está pasando, porque su mente la tiene en las cosas de valor eterno y ve que lo que está pasando es temporal. Así que esta es otra manera de cómo manejar la salud mental. Pero todavía más, Romanos 8,
versículos 31 al 37. Y dice la Escritura: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así vemos al apóstol que nos enseña a hacerle frente a las pruebas sin dudar, es decir, hacerlo con certeza, vengan de donde vengan las pruebas y vengan como vengan. Hay que enfrentarlas creyendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por último, hermanos, si estamos tristes, pidámosle al Señor que nos devuelva el gozo que hemos perdido, como lo hacía David en el Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, versículo 12. ¿Qué pedía David? Él decía: vuélveme, ¿qué cosa? El gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y si pedía él que le devolvieran el gozo, es porque se encontraba ¿cómo? Triste. Lo opuesto al gozo es la tristeza. Así que cuando él dice: vuélveme el gozo de tu salvación, es porque había perdido ese gozo. Él estaba deprimido, estaba angustiado, tenía problemas de salud mental, pero eso había sido provocado ¿por qué cosa? Por el pecado que había cometido. Pero él decía: vuélveme el gozo de la salvación. Así que, hermanos y hermanas, si hay problemas de salud mental, si hay problemas de situación difíciles y estamos pasándola mal y nos sentimos tristes, oremos pidiéndole al Señor que nos devuelva el gozo de la salvación. Y vea lo que va a traer eso a nuestra vida. Proverbios 17:22. El corazón alegre, ¿qué hace, hermanos? Constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué va a pasar cuando el gozo de la salvación venga a nosotros? ¿Qué será para nuestra salud? Será medicina. Una vez más, nosotros miramos que la actitud mental tiene mucho que ver, aún con la recuperación de las enfermedades. Aquí nosotros vemos que el corazón alegre constituye buen remedio. Dicen los médicos que cuando uno se ríe, esa sonrisa le hace un gran beneficio a nuestros órganos. Puse aquí mis notas que dice que cuando te ríes con una carcajada explosiva, el diafragma desciende tanto que los pulmones se expanden, incrementando en gran manera la cantidad de oxígeno que entra en ellos. Al mismo tiempo,
al expandirse hacia los costados, el diafragma da un masaje suave y rítmico al corazón. El órgano responde latiendo más rápido y fuerte. La circulación se acelera. El hígado, el estómago, el páncreas, el vaso y la vesícula biliar, todos ellos son estimulados y el sistema entero recibe un empuje vigorizante por una carcajada que uno pueda dar. Pero también dicen los expertos, oigan esto, pero también dicen los expertos en salud mental que no todo tipo de risa es saludable, porque la risa que tiene como fin mofarse, ridiculizar o avergonzar le hace más mal al que la expresa que al que la recibe. Así que, hermanos y hermanas, un corazón contento por el gozo de Cristo trae salud, ayuda a nuestros órganos. Un corazón contento con el gozo del Señor, miren lo que hace en nosotros. Proverbios 15, versículo 13. Espero que esta vez se haya anotado bien el texto. Proverbios 15, versículo 13. Ahora sí lo anoté bien. Vea lo que hace, hermanos, en nosotros. El corazón alegre, ¿qué cosa? Hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón, el espíritu, ¿qué cosa? Se abate. A ver, hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros somos alegres? Cuando la mente está alegre, ¿qué sucede con el rostro? El rostro se ve bonito, el rostro se ve hermoso. Pero cuando estamos llenos de problemas, cuando hay tristeza, cuando hay depresión, el rostro no se mira hermoso. Así que la alegría, el gozo de Cristo hace que el rostro se mire hermoso. Ahora vean el versículo 15. Dice de aquí mismo, Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento, ¿qué cosa? Tiene un banquete continuo. El que tiene una mente alegre es como que tuviera todo el tiempo un banquete, como que está de fiesta todo el tiempo. Ahora miren capítulo 16, versículo 15, de aquí mismo de Proverbios. Dice: en la alegría del rostro del rey, ¿qué cosa está? Está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Así, hermanos, vemos que la alegría logra lo que otros remedios no logran. Cuán importante es de decirle al Señor como David: devuélveme el gozo de la salvación, devuélveme el regocijo en la salvación que he perdido, porque eso va a traer salud a nuestra vida. Dice el don de profecía: por todas partes prevalece la enfermedad mental, y 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento ¿a dónde? En la mente. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Hay también doctrinas erróneas, como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios, han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. La mente afecta al cuerpo. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está enfermo, el otro también es afectado. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz por una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, ¿qué es lo que crea? Una alegría que repercutirá sobre todo el sistema, produciendo una mejor, ¿qué cosa? Circulación de la sangre y una tonificación de todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador, y los que benefician a otros con muestras de generosidad sentirán esa maravillosa bendición
tanto en el corazón como en la vida. Pero miren ustedes lo que hace en la salud el hecho de tener una mente sana, una mente alegre, como dice la Escritura, una mente que esté, hermanos, en paz con Dios. Luego dice, el cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla, ¿qué cosa? Todo el cuerpo. Para que los otros miembros del sistema estén sanos, el cerebro debe estar ¿cómo? Sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser ¿cómo? Pura. Si por los hábitos correctos en el comer y el beber se mantiene pura la sangre, el cerebro estará alimentado adecuadamente. ¿Por qué Daniel propuso en dónde? En su mente, no contaminarse. ¿Por qué en su mente? Porque aquella comida que estaba allí iba a ir a la sangre. Y la sangre iba a ir después ¿a dónde? Al cerebro. Y él sabía que si esa comida intoxicaba, envenenaba su sangre, entonces su cerebro iba a estar de la misma manera. Y no iba a tener discernimiento. No iba a poder representar bien a Dios. De manera que propone en su mente no contaminarse con la comida del rey. Hermanos, si tan solo tuviéramos esto en cuenta cuando vamos a comer a los lugares donde vamos, cuando tenemos ahí en la mesa la bebida que tenemos o la comida que tenemos, si tan solo tuviéramos en cuenta eso, de que eso va a ir a la sangre y la sangre va a ir al cerebro, y que por lo tanto el cerebro va a estar sano o enfermo dependiendo de eso que voy a comer. ¿Cuánto, hermanos, nos ayudaría el hacer una decisión correcta? Por eso Daniel se propuso en la mente. Sigue diciendo, algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Hay muchos que llevan vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad y efectivamente el mal sobreviene porque se lo espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Hay que salir a caminar. Es que está haciendo mucho frío. Me va a hacer daño. De cualquier manera, hermanos, ponemos excusas para ejercitarnos. Pero la mente debe controlar ¿a quién, hermanos? Al cuerpo. Si yo comí a las 8 de la mañana el desayuno, pero 2 horas después, a las 10, hay un mango ahí apetecible, una papaya, o hay allí alguna cosa que me gusta, y el cuerpo la quiere, ¿quién le debe decir al cuerpo que no le toca todavía? ¿Quién? La mente. Pero ¿qué es lo que pasa por lo general? ¿Quién manda a quién? El cuerpo manda a la mente. Pero no debe ser así. La mente le tiene que decir al cuerpo, no te toca. Tienes que darle 4 horas a la maquinaria para que procese la primer comida que tuviste. Y luego darle todavía 1 hora más de desintoxicación para que esté lista para recibir lo otro. La mente debe ordenarle al cuerpo. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que se maneja la salud mental. Quiero compartir 2 versículos más, 3 versículos más para terminar con esto. El primero es Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuya mente en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el verso 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el hebreo dice,
en Jehová el Señor está la roca de los siglos. Por eso es que Cristo es roca eterna. Y en Él nosotros debemos confiar. Y aquellos que hacen que su pensamiento, que su mente persevere en las cosas de Dios, dice el Señor, lo va a guardar en completa paz. De manera, hermanos y hermanas, que hay que cuidar nuestra mente. De toda cosa guardada, ¿qué dice la Biblia? Guarda ¿qué cosa? Tu mente. De toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ahí mana la vida. De manera que es bueno en esta mañana entregarle el corazón a nuestro Dios. Él dice en el libro de Proverbios 23, versículo 26, lo siguiente. Proverbios 23, versículo 26. Dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu mente. Dame, hijo mío, tu mente, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué no nos pide el brazo? ¿Por qué no nos pide la boca? ¿Por qué no nos pide los oídos, los ojos? Sino que nos pide ¿qué cosa? La mente. Porque, hermanos, si le damos la mente, ¿qué le dimos ahí? Se lo dimos todo. Solo eso pide el Señor de nosotros, la mente. Dame tu mente, porque si me das tu mente, me lo diste todo. De manera que en esta mañana pregunto, sabiendo que la mente es el objeto de ataque del enemigo, y será, tú no sabes cuál es la próxima, tú no sabes, ahorita puedes estar tranquilo. El pastor vino con eso, temita de la mente. Ahí vas a ver más adelante, te vas a acordar de este tema y vas a decir, ay, sí, ahí estaba, Dios me estaba preparando. Porque a veces, mientras no lo sentimos, mientras no la vemos venir, mientras no nos toca, como que esto es a saber para quién. Pero cuando nos llega, allí lloramos, allí sufrimos, allí nos deprimimos, allí nos sentimos abandonados, y allí solo el Señor nos puede ayudar. Pero hay que darle la mente al Señor ahora. Si Él dice, dame, hijo mío, tu mente, hermanos, yo creo que es un buen momento para dársela. ¿Quién quiere darle la mente al Señor? ¿Quién quiere venir aquí adelante a participar de una oración que quiero hacer, donde yo mismo le voy a entregar mi mente al Señor? ¿Hay alguien que quiera venir aquí adelante a participar de una oración para entregarle la mente al Señor? Si no se la entregamos ahora, hermanos, ¿cuándo se la vamos a dar? Este es el momento de entregarle la mente al Señor. Este es el momento de que Él tenga control de nuestra mente. Este es el momento, hermanos, de que tengamos salud mental. Este es el momento de que ante las pruebas, las tristezas, las aflicciones, la mente de nosotros reaccione adecuadamente. Pero si no está entregada al Señor, hermanos, no actuará correctamente. Este es el momento de entregarle la mente al Señor. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Celestial, nosotros, Señor, reconocemos el gran peligro en el que estamos con esto de la mente. Nosotros, Señor, sabemos que aún nuestros hijos, su mente está en peligro. La familia, la mente de los miembros de la familia está en peligro. Y con uno que en la casa no ande bien de su mente, Señor, sabemos lo que esto va a traer. De manera que en esta hora nosotros te entregamos nuestra mente. Amén. Y te decimos, por favor, entronízate en nuestra mente. Amén. Te pedimos, por favor, que hagas de nuestra mente tu trono. Amén. Y que desde allí gobiernes nuestra vida. Amén. Que desde allí gobiernes nuestra mirada, gobiernes nuestro hablar, gobiernes nuestro oír, gobiernes nuestro pensar
y desde ahí gobiernes nuestro actuar. Padre, por favor, te rogamos, toma control de nuestra mente, que no divague, que no claudique entre dos pensamientos, que no transija con el pecado. Y cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las aflicciones, cuando lleguen las angustias, oh Padre, te rogamos que nuestra mente esté bajo tu control. Y si en este momento tenemos aquí entre nosotros a un hermano, a una hermana, que en los últimos días su mente ha estado en crisis y no duerme bien y anda preocupada, preocupado, oh Señor, te ruego que vengas a su mente y pongas tu paz. Tú dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy. Oh Señor, en esas palabras nos diste lo mejor que podemos recibir, la paz. Padre, sabemos que esta paz es el resultado de tu presencia en nuestra vida. Así que te pedimos, por favor, que esa paz inunde nuestro ser en la medida en que tú gobiernes nuestra vida. Nos rendimos a ti, Señor, y te entregamos nuestra mente ahora y para siempre. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, puestos en pie, entonaremos el himno 423. ¿Cuántos creen esto?
Jesús me guía, esto sé. Su propia mano me guiará. En toda senda oscura aquí, el Salvador conmigo va. Y si Él va conmigo, voy seguro. Vamos a darle gracias al Señor. Te agradecemos, Padre, por hablarnos en áreas, Señor, donde somos sensibles y sabes muy bien que no la pasamos bien a veces. Hoy nosotros podemos ver por este himno que tú eres nuestro guía y que tú vas con nosotros, y que si tú vas con nosotros, vamos con seguridad. Así que te pedimos que también nosotros vayamos contigo, que también nosotros no te dejemos, que nosotros, Señor, como ese niño que se agarra de la mano de su padre, así también nos agarremos de tu mano y así avancemos. Y así, Señor, en los momentos difíciles y angustiosos que van a venir, oh Señor, que esa mano poderosa tuya nos sostenga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.